El material que veremos a continuación corresponde a una clase de divisibilidad en sexto grado dada por la docente Gabriela Solá y consiste en la resolución de un problema y la correspondiente discusión sobre el contenido involucrado en el mismo. Cabe aclarar dos cuestiones. Por un lado, esta modalidad de resolución de problemas y discusión es con la que vienen trabajando estos alumnos con su docente. Es así como los chicos ya han resuelto varios problemas que tienen que ver con la divisibilidad, han elaborado conjeturas, han discutido la validez de las mismas, han intentado extraer conclusiones que luego han puesto en juego en nuevas situaciones. Por otro lado, esta clase en particular forma parte de toda una secuencia que ya comenzó varias clases antes. Por eso es que los chicos ya trabajaron el concepto de múltiplo y divisor, la relación entre ambos, como también criterios de divisibilidad y su fundamento. Agradecemos particularmente a la docente Gabriela Solá, a los chicos y a la Escuela para el Hombre Nuevo que nos ha permitido difundir este material. Lo que vamos a ver a continuación justamente son fragmentos de esta clase que dan cuenta de los distintos momentos en los que estuvo organizada la misma. Vamos a retomar un poquito lo que venimos haciendo vamos a recordar lo que venimos haciendo con divisibilidad, a ver si se acuerdan cuándo un número es divisible por otro, qué pasa con los múltiplos. Por ejemplo, como hicimos con el 48, están las conclusiones igual anotadas, pero vamos a refrescarlo un poquito porque les voy a dar un trabajo para hacer, un problemita para que ustedes lo vayan pensando, pero quiero refrescar eso que venimos haciendo hasta ahora. ¿Alguien se anima a contar entre ustedes cuándo un número es divisible por otro? Cuando se puede dividir por el mismo número y que no dé resto, por otro número y que no dé resto. ¿Que no de resto qué significa? Que quede cero de resto. Ah, sí, no. A ver, Dami. Que dé resto cero. Que dé resto cero. ¿Siempre cuando un número es divisible por otro da resto cero? No. Sí, ¿no? El que dice que sí, el que dice que no. Siempre, vuelvo a repetir, siempre cuando un número es divisible por otro. Por ejemplo, yo puedo decir yo que 36 es divisible por 2. Sí. En este caso, si yo puedo decir que es divisible por 2, ¿cuál va a ser el resto? 0. ¿Hay alguna posibilidad que un número sea divisible por otro, pero que sobre algo, que el resto no sea 0? Si no, no es divisible. Si no, no es divisible. ¿Está bien? ¿Recordamos eso? ¿Se acuerdan cómo hacemos para descubrir los divisores posibles de un número que lo hicimos con el 48? ¿Se acuerdan? Sí. Lo hicimos con el 48. Ejemplo, vamos a usar el 36, que ya lo tenemos ahí. Lo vamos separando. ¿Qué buscamos en realidad del 36? Los múltiplos. Perfecto. Los divisores los vamos a sacar. ¿Haciendo qué trabajo? Buscando los múltiplos. ¿Qué querrá decir Daniel cuando dice buscando los múltiplos? Cuando multiplicas un número por otro y te da 36, por ejemplo, ese número es múltiplo de 36. 36 es múltiplo de esos 36 números. es múltiplo de esos números. Perfecto. A ver, ¿me das un ejemplo? 12 y 18. 18 por 2. Perfecto. Esta multiplicación da 38. ¿Podría decir yo, entonces, da 36? 18 y el 2 son múltiplos de 36. A ver, Dani dice que 18 y 2 son múltiplos de 36. No. Mateo. Son divisores. Son divisores. ¿Por qué no son múltiplos? Porque múltiplo es cuando multiplicas, por ejemplo, el 36 por 2 y ese resultado es múltiplo de 36. ¿Siempre los múltiplos van a ser más grandes que el número que yo pido que sean múltiplos? No. ¿Cómo puede ser? Si lo multiplicas por 1, puede ser igual. Y aparte si lo multiplicas por 0. Perfecto. Si yo multiplico un número por 1, me va a dar el mismo número. Y ese número, siempre, por ejemplo, un número es múltiplo de sí mismo. Pensar cómo resolverlo, ¿sí? Lo pueden pensar de a 2, de a 3, si quieren juntarse los 3 no hay ningún problema. La idea, ya te atiendo, la idea es que ustedes puedan explicar después cómo lo hicieron. O sea, discutan entre ustedes cómo lo están resolviendo para que alguno de ustedes después nos cuente a todos los demás
¿Cómo pensaron esa resolución? Sabiendo que 12 por 18 es igual a 216, proponer 6 divisores de 216. Rami, ¿me haces la pregunta de vuelta para ver quién te la puede contestar? Que ahí dice proponer 6 divisores de 216, pero no hay infinitos. ¿Infinitos qué? Infinitos divisores. A ver, Ramiro pregunta, ¿no hay infinitos divisores? No hay infinitos divisores porque los divisores en realidad son más chicos o igual que el número que está dividiendo. Si yo hablo del 216, ¿cuál sería el mayor divisor posible de ese número? ¿Juan? 216. Perfecto. Con esto que hablamos hasta recién, empezamos a trabajar. Y después vamos a también 12 por 18. No, pero 12 por 18 ya está. Hagamos 12 por 3 por 3 por 2. Sí. 3 por 3. Y después achiquemos el 12. Ahora hagamos 6 por 6 por 3 por 3 por 2. 6 por 6 no, 6 por 2. No, 6 por 2 por 2. Sí. 6 por 2 por 3 por 3 por 2. Por 2 por 9 por 2. Y ahí ya tenés el sexto divisor, que es el 9. ¿9 lo divides por 2? No, por 3. Sí, pero igual el 9 ya tenés el sexto divisor y 9 dividido 3 ya tenemos el 3. Sí. Ah, 6 divisores. Sí, entonces acá tenemos el sexto. Y bueno. Y acá ya tenemos los 6. 18 porque... Como lo hicimos 12 veces en la cuenta que te pone antes, lo mismo. Pues lo hicimos 18. 4 porque el 200 y el 16 son divisores. No, son múltiplos. Sí, son múltiples. Pero 18 no es un divisor de 216. Sí, 216 dividido 8 da 12, Alejo. A ver. Y todo el doble o mitad de 18 también va a ser. 6. El doble de 6, 12. El doble de 12, 24. 24 divisores. Por eso. Ustedes, Rami, cuenten cuáles encontraron y cómo hicieron. El primero es 216. El primero que ustedes eligieron es el 216 como divisor. ¿Y cómo hicieron a pensar que 216 podía ser divisor de 216? Porque sí. ¿Qué cosa da 1? No, porque es 16 por 1, 0. No, da 0. ¿Qué cosa es 1 y qué cosa es 0? A ver. El resto da 0. Chicos, todos acá. Todos acá. No, espera, Juan dice que 216 Pero es ese es el divisor de resultado, el resto 216. estamos diciendo. Rami, Y para por eso todos. 0. A ver, están diciendo los dos cosas que están bien, pero están confundiendo lo que están diciendo. A ver, Juan dice que 216 es divisor de 216 porque 216 dividido 216 da 1. Y Ramiro le dice, no, da 0. ¿De qué está hablando cada uno de ellos? ¿Cómo estará pensando Juan para decir que el resultado es 1? ¿Y qué estará pensando Ramiro cuando dice que el resultado es 0? Ramiro dice que el resultado es 0 porque sobra 0. ¿Qué Y es Juan entonces? Pablo dice el resto. El resto. ¿Y Juan Pablo? Lo que da. Lo que da De qué cosa. 116 por 1. Entonces, las dos cosas que están diciendo, ¿se están bien o están mal? Sí. Pero quiere decir que si da 1, da resto 0. No implica... A ver, yo te digo, 217 dividido 216. ¿Cuánto daría esa cuenta? ¿Cuántas veces entra el 216 en 217? 1. ¿Esta cuenta da 1? No, sí, solo 1. Y sobra 1. Ahora, te vuelvo a preguntar lo que vos dijiste recién. Como vos dijiste, la cuenta dio 1, o sea que el resto es 0. ¿Siempre que la cuenta de 1, el resto va a ser 0? No. Los dos dijeron cosas que eran ciertas, la cuenta da 1 y el resto da 0. Están hablando de diferentes partes de la cuenta, ¿está bien?
y no implica que la cuenta de 1 que el resto sea eso. ¿Qué me conviene mirar yo para elegir divisores? ¿Lo que da la cuenta o lo que da el resto? El resto. ¿Siempre me conviene mirar el resto? ¿O algunos casos no? No, algunos casos no, por ahí. ¿En qué casos no me conviene mirar el resto? No hay que mirar el resto cuando está dividido por el mismo número o por 1. A ver, Damián me dice, hay 2 casos en que no necesito mirar el resto. No, esperen. Ahora vemos los números primos. Pará. Damián dijo otra cosa, me dice, yo puedo decir que, retomo lo que dijo Damián, el 216 es divisor de 216, es correcto. Pero que él no necesitó mirar el resto, en realidad, de esa cuenta. Los números son divisores, aunque... sí. Todos los números son divisores de sí mismos. Sí. Ahí te ayudé un poquito. Bueno, lo que él dice es, y por 1. Por eso Damián dice, hay 2 casos, él encontró 2 casos donde no necesitó mirar el resto. Que en realidad, si lo mira da 0, eso es inevitable. Pero no lo necesitó buscar, ni calcular el resto, ni mirar otra cosa del número, porque sabe que todo número se puede dividir por sí mismo y se puede dividir por 1. Por eso Azul dijo recién los números primos. ¿Por qué retomaste los números primos? ¿Qué te hizo acordar de los números primos? Los números primos son divisibles por sí mismos y por 0. Y por 1. Y por 1, perdón. Perfecto. ¿Tiene otros divisores posibles los números primos? No, por eso se llaman números primos. Por eso se llaman primos. Entonces este no es primo. ¿Está bien? Lo que Azul quiso decir recién es que, pasa como los números primos. Hay un divisor de 216 que es el 3 y es número primo. Ale me dice, espera. No, él me está diciendo otra cosa. Él dice, yo encontré un divisor de 216, que es el 3, y el 2, es el mismo caso, donde sí es número primo. ¿Cómo pensaron el 3? 216 dividido 3 no te da resto 0. Perfecto. ¿Tuviste que hacer la cuenta? ¿Qué? ¿Tuviste que hacer...? No, yo veo, desarmo el 12. Por ejemplo, 3 más 3 más 3 más 3 es 12. Y, por ejemplo, 6 es múltiplo de 216 porque si 12 es 6 también. Espera. Él me está diciendo que hasta ahora todos encontramos el 12, me dice que 12 es divisor de 216. El 216 también. ¿Y el 18 me dijiste recién? Sí. Y el 18. Pero yo lo que te pregunté, en realidad, para que vuelvas a repetirlo, le pregunté a Les, él me dice, ustedes dijeron que el 3 es divisor de 216. La pregunta fue, ¿cómo descubrieron ese 3? Él me dice, hice la cuenta y el resto me dio 0. Mi pregunta fue después, ¿es necesario hacer la cuenta para darme cuenta si 3 es divisor de 216? Vos me decís que no, Manu. Por ejemplo, 12, si lo dividís por 6, te da 2. Lo que vos me decís es que yo puedo partir este 12. Claro, y es la mitad. 6 es la mitad de 12. Entonces, ¿cómo puedo escribir el 12 de otra manera para que se involucre el 6? ¿Cómo? 6 por 2. 6 por 2, sí, no dudes. 6 por 2. Escribir 6 por 2, ¿es lo mismo que escribir 12? Sí. ¿En qué me ayuda a mí desarmar el 12 en 6 y en 2? Que 6 para ver los... Espera, Maki le pregunta. Porque después 3 es la mitad de 6. O sea, ¿qué me querés decir con 3 es la mitad de 6? 3 por 2, 6 por 2, 12. Uy. Vos me decís que haces 3 por 2, 6 por 2, 12 y en realidad escribiste 12 con estos números. Perfecto. ¿Tendrá alguna relación lo que me dice Maki y lo que me dice Ahí Manuel? puedes hacer 3 por 2 por 18 y te da 216. ¿Está bien lo que me dice Damián? Sí. Si yo hago 3 por 2 por 18, ¿me va a dar 216? Por ejemplo, cualquier número que puedas multiplicarlo y te dé 12, va a ser divisible por 216. 216 va a ser... A ver, Manuel me dice, cualquier número que multiplicado me dé 12, ya encontramos uno, 6 por 2, ¿sí? Cualquier número que multiplicado entre sí, los dos números que me den 12, esos números que multipliqué para que me dieran 12 van a ser divisores de 216. 216, Espera. Si multiplicas... Juan, te repito, lo que me dice Manuel es, si yo encuentro números que multiplicados den 12, por ejemplo acá como salió recién, que Maki lo dijo, 6 por 2, estos números que yo usé para armar el 12 también van a ser divisores de 216. Eso es lo que me dice Manuel. Yo hice como divisores de 216, hice por ejemplo 6, 2, 3, 6, 2 y 3, porque hice 6 por 2,
es 12. Y 3 por 3 por 2 es 18. Sí. Entonces los desarmé para tener más divisores. Claro, para buscar Espectacular. ¿Alguien? A ver, voy a plantear en el pizarrón lo que ella me está diciendo. Azul me dice, hice 6 por 2 acá. Desarmé el 18 en 6 por 3. Y esta cuenta está segura que da 216. ¿Puedo decir, Juli, que yo estoy segura que esta cuenta da 216? Porque desarmó los números. El 18 lo desarmé en 6 por 3 y el 12 lo Si vos desarmé en 6 por 2. separás el 36 y el 18 y el 20, por ejemplo, y el 24 y todo lo que las mitades que te dieron las multiplicás y te dan 216, todos esos son divisores de 216. Entonces, Alejo me dice, si yo desarmo los números que multipliqué en otros números más chiquitos, ¿hasta dónde voy a poder desarmar? Hasta los números primos. Hasta ¿Por 3. qué? 3 es un número primo. Y 2 también. Yo puedo ir desarmando las cuentas hasta los números primos. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de 48? Que desarmamos el 48 en varias multiplicaciones. Primero pensamos 2 números, después pensamos 3, después pensamos 4, después pensamos 5, hasta llegamos a los números primos. Y dijimos, cualquier número que esté metido dentro de otro va a ser divisor de ese primero. Si el 3 es múltiplo de 216. Divisor. Divisor de 216. ¿Cómo? Con la regla del 3 sumas las cifras del número y ves si te da un múltiplo de 9. Como 2 más 1 es 3 y 6 también es múltiplo. Si sumas 3 y 6 da 9 y 9 es un múltiplo de 3. ¿Entendieron qué dijo Dani? Tengo otra manera de averiguar si el 216 se puede dividir por 3. Sumo las cifras 2 más 1, 3. y si el resultado es múltiplo de 3, el número se divide por 3. Tengo dos caminos. A ver, Juan me está diciendo que tiene que ser múltiplo de 3. ¿Se acuerdan que el otro día nosotros analizamos este criterio del 3? Nosotros leímos que nos dieron esta información, los números que se pueden sumar las cifras y te da un resultado múltiplo de 3, el número es divisible por 3. Entonces dijimos, ¿qué nos preguntamos nosotros? ¿Por qué tengo que sumar las cifras? Por los restos. Porque en realidad estoy sumando el resto. En realidad estoy pensando en los restos de ese número. Tenemos dos estrategias ahora, ya del otro día que lo analizamos todos los criterios. Sumar las cifras, que sea un múltiplo de 3, o desarmar los números para ver qué números hay metidos adentro de otros, que son todos divisores de ese número. Unos días después entrevistamos a Gabriela Solá para que nos explicara cómo se incluía esta clase que acabamos de compartir dentro de todo su proyecto de enseñanza. A lo largo de la entrevista desarrolla, por un lado, cuestiones que tienen que ver con los contenidos abordados en la clase, como así también sobre las diversas estrategias empleadas a lo largo de toda la secuencia. Estamos con Gabriela Solá, con quien vamos a conversar para poder analizar distintos aspectos de esta clase sobre divisibilidad. Gabriela, ¿qué es lo que te propusiste que los chicos aprendieran a partir de este problema? ¿Cuáles eran los objetivos que pensaste para esta clase? Bueno, nosotros trabajamos, iniciamos con el tema de divisibilidad de manera intuitiva con ellos, sabiendo lo básico, y pusimos como metas claras en qué cosas queríamos analizar desde las relaciones matemáticas. Ellos empezaron a trabajar desarmando los números en multiplicaciones que dieran un número X, que es el 36 o el 48, cualquiera que tuviera varias multiplicaciones posibles, y empezaron a sacar divisores a partir de esas multiplicaciones. Ese trabajo ya estaba como hecho desde hacía una semana con ellos, ya con diferentes ejercicios, y al plantear una multiplicación lo que intentaba era que ellos pusieran en juego las relaciones que ya conocían en base a un cálculo mental, digamos, y darse cuenta que no necesitaban hacer una cuenta dividir para rescatar los divisores de un número. Para ellos esto tenían que poner en juego las estrategias que ellos conocían, pero no era claro el objetivo del contenido que ellos iban a abordar después del trabajo, ¿no?
¿Había otros contenidos que previamente también habían trabajado en relación a la divisibilidad? Sí, las relaciones entre las partes de la división, el hecho que el resto siempre es menor que el divisor, todo lo que tiene que ver con múltiplos y divisores como definición y como algunas afirmaciones de si los múltiplos son infinitos o no, si los divisores son infinitos o no. Y después manejaron intuitivamente los criterios de divisibilidad. O sea, ellos sabían que un número era divisible por 2 cuando era par. Y esto era un contenido que ellos manejaban y lo manejaban con cualquier número. No tenían una explicación del por qué, pero sí sabían que ese número iban a poder partir en 2 partes iguales y que no les iba a sobrar nada. Que esa era la base donde nosotros nos paramos para empezar a trabajar el resto de los criterios. Que de hecho fueron, después les di como una lista de números que ellos debían agrupar según sus criterios, en algunas, según sean divisibles por 2, por 3, por 4 hasta el 6, según ellos pensaban que podía suceder con la ayuda de la calculadora. En relación con poner en juego saberes que previamente habían estado trabajando con los chicos, estrategias y demás, vos en un momento de la clase traes a colación conclusiones que se habían sacado en clases anteriores. ¿Cuáles eran esas conclusiones? Saber que un número divisible por 2 era siempre par. Trabajamos mucho con los restos y bueno, las conclusiones tienen que ver con esto que dijimos. Que digamos, la relación entre la división, que el cociente por el divisor más el resto iba a ser el dividendo, que un número es divisor de otro cuando el resto de esa división es 0, que un número tiene infinitos múltiplos, que el divisor mayor que puede tener un número es el mismo número, y que los múltiplos de los números son infinitos. ¿Qué tipo de registro hicieron de estas conclusiones, de digamos, todos estos conocimientos que ya habían trabajado? ¿Dónde fue registrado? ¿Se trabajó solo oralmente? ¿Cómo se hizo? Nosotros cada una de las conclusiones que vamos sacando, que por supuesto son provisorias en relación al contenido que ellos quieren abordar, se registran en su carpeta, no de una forma, no con un formato determinado, sino como a ellos les parece que lo entienden mejor. Nosotros manejamos la carpeta como una fuente de información para ellos, entonces se arma una conclusión provisoria dada por el grupo, se registra en la carpeta, en algunos casos no es siempre la misma, sino que es el mismo contenido, pero redactado de diferente manera, porque cada uno lo escribe como lo entiende mejor, y a medida que se va construyendo se van como modificando esas conclusiones provisorias que vamos armando, hasta que queda la institucionalización del contenido, que es lo que abordamos después de un trabajo de varias semanas. En este caso es un trabajo de casi un mes. En función de lo que habían trabajado previamente, ¿qué procedimientos esperabas que tus alumnos pusieran en juego frente a esta situación problemática que les planteaste? Y en este sentido también te preguntamos si hubo procedimientos que esperabas que utilizaran y no lo hicieron, o si aparecieron otros que no tenías previsto que surgieran. Nosotros, al trabajar intuitivamente con los criterios de divisibilidad, pudimos sacar conclusiones que tienen que ver con que un número esté adentro de otro. Eso es un término que los chicos utilizan y utilizaron, de hecho, en la clase que hicimos, y esto significa que saben que por ejemplo, un múltiplo de 8 va a ser siempre múltiplo de 4 y múltiplo de 2. Que necesitan 2 múltiplos de 2 para armar uno de 4, que necesitan 4 de 2 para armar uno de 8. Entonces, ellos tienen que recurrir a diferentes estrategias, como ver esto de que si miro si es par, si no es par, si un número está dentro de otro, si ya sé que es divisor de 8, ya sé que es de 4 y de 2, entonces no hace falta hacer otro cálculo, digamos. Y eso es lo que yo esperaba que ellos pusieran en juego. De hecho, las estrategias puestas son las que esperaba, no recuerdo ninguna que no haya sido dentro de este campo, digamos, ¿no? En un momento de la clase vos le decís a los chicos, recuerden que analizamos todos los criterios de divisibilidad. ¿A qué criterios te referís? ¿Cuáles eran los que justamente ya habían analizado? Los criterios de divisibilidad con sus enunciados nosotros no los manejamos, por lo menos hasta el momento. Después
los chicos los enunciamos, se los muestro, pero no los utilizan al momento de trabajar. Nosotros hacemos otro tipo de análisis. Ellos, una vez que pudieron encolumnar el listado de números que te comenté hace un ratito, en las diferentes columnas, según sean divisibles o no, con la ayuda de la calculadora, por supuesto, porque ellos estaban desconociendo cuáles eran los criterios. Sí sabían que en la calculadora, si les daba, por ejemplo, un número sin coma, ese número era divisible por 5, por 6 o por lo que lo hayan puesto, y si le daba con coma, no. Este conocimiento es lo que pusieron para poder encolumnar, y algunas cosas pudieron descubrir. Sí descubrieron, que en realidad no lo descubrieron porque lo tenían como base, que todos los que estaban en la columna del 2 eran pares, y sí pudieron decir que eran pares los de la columna del 6, los de la columna del 4. Pudieron decir que la columna que estaban todos los divisibles por 5 eran terminados en 0 y en 5, y en el del 3 y en el del 6 no había un criterio más que en el del 6, que sean pares, no había otra cosa que ellos pudieran descubrir solos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la base de lo que sabían del 2, con todos los criterios. Empecé a trabajar con ellos el criterio del 4, o sea, para el criterio del 2 ellos miraban, para que el número sea par, solamente miraban la última cifra. La primera pregunta fue ¿por qué? Miraban la última cifra de ese número y no todo el número, porque ellos ya sabían si terminaba en 1 que ese número no era par, si no habían hecho ningún otro cálculo. Y paramos el análisis ahí porque ellos no tenían respuesta a esto.